Bendiciones a todos, bienvenidos a su canal, La Biblia y Jesús. Es para mí un privilegio poder llegar hasta sus vidas y es mi oración que estos videos estén siendo de edificación para sus almas, ya que ese es el propósito, que podamos crecer juntos en el conocimiento de la verdad y sobre todo que Dios se lleve la gloria y la honra. En esta ocasión tenemos nuestra porción bíblica en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. Leemos la palabra del Señor y entonces nos adentraremos a este texto. Por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con la que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, y vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Amén. Nuevamente aquí tenemos al apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso. Y llegamos aquí al final de esta epístola en el capítulo 6, y ahora el apóstol, como un sello de despedida, les habla y les da una última advertencia a la iglesia. Ahora Pablo aquí les va a decir y les va a revelar que esa lucha que todo cristiano tiene o todo seguidor de Dios, hay una lucha que nosotros tenemos. Y Pablo está revelando que más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, hay un mundo espiritual en el cual ahí tenemos un enemigo que busca destruir nuestras vidas. Así es que Pablo aquí les revela y les dice, aquí ustedes tienen un enemigo y ustedes no están luchando contra su hermano, ustedes no están luchando contra su vecino, ustedes no están luchando contra su cónyuge, ustedes no están luchando contra sus hijos, ustedes no están luchando contra jefes de su trabajo, ustedes tienen una lucha con seres espirituales que están detrás de algunas de estas personas. Y sabe que el apóstol Pablo les hace esta advertencia, como les dije, como sello de despedida, que no quiere que la iglesia esté ignorante acerca de estas cosas. En este tiempo hay muchas iglesias que no quieren hablar ni tocar el tema de estos seres espirituales que buscan destruir la iglesia. Aquí Pablo, en esta epístola a los Efesios, él no quiere que estemos ignorantes de estas cosas, sino él quiere que la iglesia esté atenta y preparada para resistir al enemigo. Toda persona seguidora de Cristo, toda persona que se encuentra profesando la fe, vivirá en esta vida en una batalla, en una lucha contra este enemigo que busca hacernos daño y destruir nuestro caminar con Dios, destruir nuestra fe, destruir nuestros matrimonios, destruir a nuestros hijos, destruir su fe. Este enemigo es la meta número uno que tiene, es
sacarlo del propósito que Dios ha puesto para su vida. Y para eso Él utilizará un sinnúmero de cosas para que, obviamente, para que usted como final, usted caiga y sea usted entonces aplastado por este enemigo. Pero Pablo aquí nos está diciendo de qué manera nosotros debemos de luchar contra este enemigo. Y para eso en el versículo 10 entonces él dice: por lo demás, hermanos. O sea que Pablo les está diciendo a la iglesia en Éfeso, en vista de todo lo que yo ya les dije a lo largo de la epístola, Pablo les dijo a la iglesia de Éfeso que ellos eran luz y no tinieblas. Les dijo que Pablo les advirtió que tuvieran cuidado cómo anduvieran en este tiempo, en esta tierra. Él les dice que anden diligentemente. Él habla de eso en el capítulo 5 y les dice: anden diligentemente porque los días son malos. Y Pablo aquí hace un contraste entre un sabio y un necio, diciendo no sean como necios, más bien sean como sabios. Y vimos que el sabio es aquel que busca agradar a Dios. Porque vimos que dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por el contrario, el necio es aquel que vive una vida sin tomar en cuenta a Dios. Y obviamente Pablo les dice: cuidado cómo anden. Los días son malos, aprovechen el tiempo. Entonces Pablo les dice aquí en nuestra cita: por lo demás, en vista de que todo ya les dije, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿por qué Él les hace esta advertencia? ¿Por qué les dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza? Pablo enseguida, Él les revela la respuesta por la cual la iglesia en Éfeso debía hacer esto. Debía de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y además, Él agrega algo. En el versículo 11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Y enseguida les da la respuesta por qué debían de hacer eso. Él les dice: para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Obviamente esta escritura se aplica a toda la iglesia. En general, nosotros tenemos un enemigo común. Este enemigo es astuto. Este enemigo busca la destrucción del cristiano. La escritura nos revela en Primera de Pedro 5 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este enemigo no se cansa, busca hacernos daño y cada día busca hacernos tropezar. Recordemos cómo desde el principio él busca dañar la creación de Dios y él engaña a Eva con su astucia. Lo vemos en Génesis, que él mezcla la verdad con la mentira y le dice a Eva: con que Dios ha dicho esto, no morirás, más bien serás como Dios, sabrás el bien y el mal. Este enemigo introduce ideas a la mente de Eva para hacerla pecar y hacerla caer de su inocencia. Así es que él lo logra. Siempre el enemigo buscará de hacernos daño. Vemos que también la escritura le dice a este enemigo el acusador. En el libro de Job vimos cómo él acusa a Job y también lo tienta. Por otra parte, vemos también cómo él se opuso a Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:18. Ahí él dice en 1 Tesalonicenses 2:18 que muchas veces él quiso visitar a la iglesia, pero que Satanás se lo había impedido, lo estorbó. Él busca siempre detener el avance del creyente. Está tratando también de pervertir
a la iglesia, introduciendo falsos maestros, como lo dice 2 de Corintios 11:13. Busca hacer daño. Querido oyente, imagínese que si este enemigo no busca hacernos daño, que se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4 vemos ese relato. Además entró en Judas para entregar al Señor Jesús y así buscar su muerte. Lo vemos ahí en el libro de Lucas 22. Este enemigo puede usar el mundo para provocar los deseos carnales y seducir al creyente y causar que este creyente peque. Lo vemos en 1 de Juan 5. Además puede usar personas para desviar los planes que Dios tiene para su vida. Recuerde usted el relato cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz y Pedro le tomó aparte y comenzó a convencerlo diciendo: Señor, ten compasión de ti. No permitas que esto te suceda. ¿Cómo vas a dejar que te suceda este sufrimiento? El Señor le respondió con una respuesta rotunda y además, ¿sabe qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en esta tierra. ¿Sabe qué? Ahí, aunque Pedro, bien intencionado, y no dudamos de eso, estamos seguros que él buscaba el bien del Señor Jesucristo, pero a la misma vez ahí, Satanás estaba usando para que el Señor Jesucristo no fuera a la cruz. Y se imagina usted si el Señor Jesucristo no hubiera ido a la cruz, ¿qué sería de nosotros? ¡Qué catástrofe para nosotros! Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, fue a la cruz y ahí Él nos redimió, Él nos dio vida, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Este enemigo busca hacernos daño, incluso puede usar personas para que el plan de Dios para su vida no siga avanzando, y tenemos que tener cuidado y saber discernir cuando es un ataque del enemigo. Pablo dice: no es contra carne y sangre, no es contra una persona que tenemos nuestra lucha, es contra seres espirituales de maldad. Así es que cuando usted venga una persona a su vida y comience a convencerlo de que deje ya de estar meditando tanto en las cosas de Dios o en la Biblia, usted debe saber que esos ataques vienen del enemigo. Además, no lo tome personal como contra la persona que se lo dijo. Es el enemigo que busca apartarlo de las cosas de Dios. Pablo dice: Dios es nuestra fortaleza, y en el poder de la fuerza de Dios debemos nosotros descansar y refugiarnos. Además, querido oyente, Dios ha proveído una armadura con la cual nosotros debemos hacer frente a este enemigo. Pero ¿sabe qué? La armadura se proveyó, pero usted debe ponérsela, porque de nada sirve si la armadura se le provee y no usted se la pone. Imagínese un soldado que le proveen todas las herramientas necesarias para ir a la guerra, le proveen su escudo, su espada, su casco, le proveen lo que protege su pecho, le proveen todo tipo de armas, pero esta persona va a la guerra sin eso. No se pone la armadura.
¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué catástrofe pasará esta persona! Así es que la armadura se proveyó. Es nuestra responsabilidad ponernos esa armadura. Este enemigo es peligroso. Este enemigo busca destruir su vida. Este enemigo puede utilizar personas, puede utilizar gobiernos, puede utilizar televisión, puede utilizar todo tipo de cosas para que su vida sea desviada y usted no camine en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pablo ya nos lo dice. En el versículo 13 nos dice, por esta causa tomen toda la armadura de Dios. Observe, no solamente una parte, toda la armadura de Dios. No se lleve solamente el escudo sin llevarse la espada, o no se lleve la espada sin llevarse el casco. Es toda la armadura de Dios. Lo que nos dice es que debemos de tomar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, para que podamos resistir al enemigo. Dios es nuestra fortaleza. En Juan 15, 4 al 5, ahí el Señor Jesucristo nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no tenemos la capacidad para destruir y hacerle frente a este enemigo. Es solamente Dios, como dice aquí Pablo, en el poder de su fuerza. Y el Señor Jesucristo nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En Éxodo 15, ahí también tenemos una palabra donde dice, Jehová es mi fortaleza. En Salmos 27, 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y enseguida dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. En Salmos 81, 1 dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. ¿Lo ve usted? Una y otra vez la Escritura nos dice que Dios es nuestra fortaleza. Si usted quiere estar fuerte para hacer frente a este enemigo, fortalézcanse en Dios y en el poder de su fuerza. No es en el conocimiento humano, no es en nuestras propias fuerzas naturales, porque nosotros no tenemos esas armas que se requieren para hacerle frente a este enemigo. Son armas espirituales que solamente Dios puede otorgarle al creyente. Así es que medite en esto. Vamos a fortalecernos en Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a ser contra nosotros? Si Dios está de su lado, ¿quién se atreverá a estar contra usted? Nadie. Pongámonos la armadura de Dios. Pablo prosigue a describir las partes de esta armadura que Dios ha proveído. Y varios comentaristas dicen que para cuando Pablo escribió estando en la cárcel, tenía en mente a un soldado romano. Obviamente que estos guardias que vigilaban a los presos estaban atentos ahí para cualquier situación de peligro y obviamente tenían la armadura. Y algunos dicen que Pablo tenía esto en mente y puede ser que sí. Él comienza a describir las partes de la armadura. En el versículo 13 dice, por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Ahí en el versículo 14 comienza a describir las partes de la armadura. Dice, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Este cinturón de la verdad, refiriéndose a todo el consejo de Dios en Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. O sea que nosotros debemos tener a Jesucristo porque Él es la verdad. Pablo está diciendo: cíñanse con el cinturón de la verdad. Y obviamente Pablo está teniendo en mente al soldado que debía estar preparado con ese cinturón y que apretaba sus vestiduras para poderle darle libertad en la hora de el combate contra el enemigo. Este cinturón debía estar bien ceñido, listo, para que el soldado pueda también poner su arma en ese cinturón. Así es que Pablo dice: cíñanse con el cinturón de la verdad. Obviamente nosotros debemos tener a Jesucristo en nuestra vida. Como lo dijimos en Juan 14:6, Él dice: yo soy el camino, la verdad. Ahí está, la verdad. Debemos de tener a Jesucristo. En Juan 17:17 también dice: santifícalos en tu palabra. Y luego enseguida dice: tu palabra es verdad. Ahí está. Nosotros debemos tener la palabra de Dios en nuestras vidas constantemente. Cíñase, cíñase. Lo que quiere decir: póngase listo, abróchese el cinturón de la verdad. Ese cinturón usted debe de cargarlo alrededor de su cintura, estando siempre listo con la palabra. Con la palabra. Recuerde el relato cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? ¿De qué manera le respondió a Satanás? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Siempre, siempre diciendo la palabra, la palabra, la palabra. Así es como nosotros debemos de estar listos como un soldado, ceñidos nuestras vestiduras con ese cinturón de la verdad. Como dice Pablo: cíñanse con el cinturón de la verdad. Y ya vimos que Jesucristo es la verdad. Debemos de tener a Jesucristo y debemos de meditar en la palabra para cuando el enemigo quiera hacernos frente, responderle con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Como el ejemplo que nos dejó nuestro Señor. Enseguida Pablo dice: vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, esa parte de la armadura donde el soldado cubría su pectoral, su corazón, esta armadura que lo protegía en la lucha, en el combate. Asimismo, Pablo dice: ustedes deben de estar protegiendo su corazón. Caminemos en esta vida y en la venidera, en la justicia de Cristo. Es esa coraza de justicia que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Debemos ponernos esa justicia. Y esa justicia, la que permanece para siempre, es la justicia de Cristo. Esa es la que protege nuestras vidas, nuestro corazón. Pablo describe aquí al soldado que se cubría su corazón con esa armadura fuerte. Entonces él dice: la coraza de justicia. Él le llama a esa la justicia. Y nosotros debemos ponernos la justicia de Cristo, porque es la única justicia, la única protección que nos cubrirá de nuestra vida. Debemos de caminar asemejándonos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, como lo dice 2 de Corintios 5:21. Caminemos diariamente asemejándonos a Él. La justicia de Cristo, la justicia de Cristo. Póngase la justicia de Cristo como un soldado. ¿Qué más nos dice Pablo? Y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio. Un buen soldado debía estar preparado con su calzado para cualquier situación de peligro. Si un peligro venía o unos enemigos atacaban su base, debería estar preparado con esas sandalias, pronto para pelear. Así Pablo nos dice: ustedes deben estar preparados también. Prepárense para proclamar el evangelio. Prepárense.
Qué triste es cuando la persona que dice seguidora de Jesucristo no se prepara y no habla de las buenas nuevas de salvación, no comparte el evangelio, no habla de su Salvador. Pablo aquí nos dice, ustedes son unos soldados, ustedes deben prepararse, listos para proclamar ese evangelio poderoso, porque el evangelio es poder de Dios. Enseguida Pablo dice, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Pablo aquí tiene en mente al soldado, al escudo del soldado romano, no un escudo pequeño, sino un escudo largo que protegía todo su cuerpo. En un combate, ese soldado traía su escudo cubriendo todo su cuerpo. Así es que Pablo tiene en mente este escudo. Dice, ustedes como soldados de Cristo deben de tener ese escudo de la fe preparados para el combate. Un escudo que protege su vida. Un escudo que sirve de protección para las flechas de nuestros enemigos. Satanás siempre está enviando dardos a nuestra mente, dardos de fuego, dardos de mentira, de odio, de dudas, de envidia, de vanagloria, orgullo, pensamientos blasfemos. Pablo dice, respondan ahí con ese escudo de la fe. El escudo de la fe, yo soy hijo del Dios viviente. Cristo me ha salvado. Cristo es mi Salvador. El escudo de la fe. Apague esos dardos de fuego del enemigo. Pablo dice enseguida también que tomemos el casco de salvación, recordando todo tiempo quiénes somos ahora en Cristo, lo que el Señor ha hecho por nosotros, su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre, el amor que Él demostró en ese Calvario, en esa cruz, recordándonos, mi Señor me ha salvado, el casco de salvación. Pablo dice enseguida también, y sobre todo también dice, en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ya dijimos que el cristiano debe meditar la palabra de Dios, memorizarla y responder al enemigo con la palabra de Dios como Cristo lo hizo. Escrito está, escrito está. Por eso es importante meditar en las Escrituras. Por eso es importante tener su devocional. Por eso es importante que sus hijos, su esposa y tengan una vida centrada en la palabra de Dios, para que podamos resistir al enemigo. En el versículo 18 Pablo dice, orando en todo tiempo, orando y vigilando con perseverancia, y ruego por todos los santos. Aquí la oración es de suma importancia. La oración es la comunión con Dios. Debemos nosotros pasar tiempo orando, meditando, estando en comunión con nuestro Dios, ya que es la única manera, escúcheme querido oyente, es la única manera por la cual nosotros podemos vencer a este enemigo. Esta es la palabra que Dios tiene para nosotros. Recuerde una cosa, que Dios ya le proveyó la herramienta para resistir a este enemigo. Mientras duremos en esta vida, mientras vivamos caminando en esta tierra, esta lucha no se va a terminar, porque el enemigo siempre buscará destruir su vida. Pero recuerde una cosa, que Cristo es nuestra fortaleza y Él es nuestra victoria. Bendito sea nuestro Salvador. Hasta aquí, queridos oyentes, los dejo con esta meditación y espero que haya sido de enriquecimiento para su vida. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.